Recientemente ha salido el tomo número 109 de One Piece, ya saben, el librito que contiene varios capítulos del manga y que se vende para coleccionar, y resulta que en él viene también una sección de preguntas y respuestas al autor del manga, es decir, a Eiichiro Oda, la cual se aprovecha para aclarar cuestiones que igual no quedaron tan bien explicadas en la historia principal, así como también para acotar datos curiosos de varias vainas vistas en la obra. No obstante, en esta oportunidad dicha sección viene con un cargamento de información potente. ¿Quieres saber cómo demonios Bonnie acabó en Egghead luego de ser capturada por Akainu antes del salto temporal? Si Shiki, el león dorado, acabará siendo canon dentro de la trama de One Piece en el futuro, la apariencia del Shichibukai que derrotó a Ace cuando inició su aventura, o el grado de calidad de la espada de Fujitora. Descubre todo esto y más ya mismo en este resumen del SBS 109 de One Piece, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, el primer dato que me parece interesantísimo mencionar es la recién aclarada limitante de la Nikyu Nikyu no Mi, es decir, la fruta de Bartolomeo Kuma. Como ya todos sabrán, esta fruta es capaz de generar ondas expansivas emitidas por las palmas de las manos de sus usuarios, pero por otro lado esta habilidad también sirve para transportarse, ya que se puede usar en sí mismo para viajar a una gran velocidad de un lugar a otro, así como también para mandar a otros personajes a otros lugares. Vamos, lo que hizo Kuma en su momento con la banda de los sombreros de paja en Shabondi para salvarlos. Pero bueno, en este SBS le preguntaron a Oda acerca de los lugares a donde podía mandar Kuma a los otros personajes, y este respondió que la habilidad solo podía hacer esto con los lugares que ya había visitado previamente, es decir, que Kuma no podría mandar a alguien a un lugar en el que no haya estado en el pasado, y esto le añade un poco más de sentido al hecho de que en su reciente flashback viéramos cómo recorrió varias de las islas a las que mandó a la banda de los sombreros de paja, esto cuando estaba buscando la cura para la enfermedad de Bonnie. Y bueno, la verdad es que esta es una limitante bastante oportuna, puesto que si no el personaje podría transportarse libremente por el mapa en general y visitar incluso los lugares que no ha visto. Vamos, que sin esa limitante perfectamente habría podido llegar a Locktel, y obviamente no es conveniente para la historia que eso sucediera, sino qué sentido tendría que no haya mandado a Luffy hasta allá en lugar de a Amazon Lily. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Ahora, si seguimos seleccionando preguntas interesantes, luego tenemos el caso del posible parentesco que hay entre Califa, la agente del CP9 y actualmente CP0, con Alpha, la antigua agente del CP8 que se hacía pasar por enfermera de Bonnie en el flashback de Kuma. Y verán, esto es una vaina que nos confundió a un montón de personas, ya que ambas personajes eran idénticas. De hecho, yo recuerdo haber comentado en mi análisis del capítulo en donde apareció que era Califa. Evidentemente no recordaba que para ese entonces ya estaba trabajando de encubierta en Water 7. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Pero bueno, ya dando por hecho de que son dos personajes distintas, alguien le preguntó a Oda si eran hermanas, y este respondió que, efectivamente, y que encima Alpha era la menor. Además, contrario a lo que uno pensaría, estas no eran huérfanas como el resto de agentes, y es que recordemos que el Cypher Paul selecciona a niños sin padres y les entrena, esto con el fin de crear agentes perfectos que no tengan seres queridos con los que se les pueda chantajear para extraerles información delicada. Vamos, que como no tienen nada que perder, pues en teoría tendrían riesgo cero de que se puedan aprovechar de ellos en ese aspecto. Pero volviendo a las hermanas, su caso es una excepción, ya que su padre también trabaja para el Cypher Paul y estaba tan loco como para hacer que sus dos hijas también fueran miembros de esa vaina. No obstante, debido a esto, las dos no tienen casi conexión familiar en general. Vamos, que a duras penas sabrán de la existencia de la otra y de su padre. Esto, como les dije, para que las cuestiones familiares no influyan en su accionar como agentes. Puta, qué rico, Y ahora, si seguimos avanzando entre las preguntas, nos tocaría centrarnos en una de Bonnie, y es que resulta que la historia del personaje se volvió un tanto ambigua luego de que saliera al mar en busca de su padre, más que nada porque de todo lo que hizo como supernova sabemos poco y nada, pero justamente en esta oportunidad un lector le preguntó si sus tripulantes eran los mismos niños que en su momento conocieron Kuma y Ginny cuando llegaron al reino de Sorbet, cosa que Oda respondió afirmativamente, y además aprovechó para añadir lo que ocurrió con esa banda luego de Marineford. Como muchos recordarán, Bonnie luchó contra Barba Negra y perdió, pero justo antes de que el gordito le convirtiera en su pareja a la fuerza, ya se imaginarán cómo, apareció Akainu. Esto hizo que Teach tuviera que huir y acabó capturando a Bonnie, pero posteriormente la pelirroja se le escapó, y miren que hay que estar rota para escapársele al mismísimo panadero experto en donas. ¡Vamos que yo no sé leer! ¡Yo sé leer más que tú! Pero bueno, luego esta siguió avanzando por el mundo sola, ya que se tuvo que separar de su banda y logró ingresar a Mary Joyce. Ahí intentó salvar a su padre, pero le dejó el trabajo a Sabo. Posteriormente escapó de la Tierra Santa en un barco del gobierno que iba en dirección a Egghead y acabó naufragando, razón que explica que los Mugiwara le encontraran en el mar cerca de la isla del futuro. ¡Joder, qué gran historia!
Continuando con las preguntas, un lector, o al menos a mi parecer seguramente un montón de lectores, le preguntaron a Oda la razón por la que no dibujaba traseros de hombres también en el arco de Egghead. Verán, en el pasado Oda aclaró que quería trabajar en su forma de dibujar esta parte del cuerpo, ya saben, para mejorar su dibujo en cuanto a anatomía respecta. No es que lo esté haciendo porque sea un viejo verde cachondo, no. Bueno, sí. Y para demostrar esto último, en esta oportunidad decidió responder claramente ante la pregunta del por qué no dibujaba retaguardias masculinas, siendo la razón la de que simplemente no le interesa. Cada día más basado. Y claro, seguramente aquí muchas personas de Twitter estarán muy molestos con dicha situación, ya que evidentemente las nalgas de machos también pueden llegar a disfrutarse dependiendo de quién las mire. Sin embargo, en un ejercicio de libertad plena, Oda decidió hacer lo que le diera la maldita gana y por consecuencia dibujar lo que le interese y no dibujar lo que no. Simple y sencillo. Evidentemente un buen puñado de lectores no saldría tan beneficiado por ello, pero tampoco podemos pretender que este señor se exprese artísticamente en lo que no le interesa simplemente porque existen personas que si no ven igualdad en lo que les conviene deciden molestarse y llorar muy fuerte por las redes sociales. Pero en resumidas cuentas, a Oda no le interesan las nalgas de los personajes masculinos. Sin embargo, como internet es un lugar maravilloso, seguramente a quien sí que les importe esto seguramente lo podrán encontrar si buscan en la famosa regla 34. Dicho lo cual, le mando un saludo a Amante del Anime, que se tomó la molestia de recopilar todos estos frames de parachoques posteriores de Lilith que han estado viendo en pantalla. Según él los hizo para este video, según él, claro está. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven, se clava 5 pajas por día. Ahora, continuando con las preguntas, luego tenemos el caso de que alguien no estaba muy seguro de qué había pasado con la emperatriz de Amazon Lily que estiró la pata en el pasado, ya que luego se nos aclaró que Sakuyaku, quien era la antigua emperatriz que dejó el puesto y se emparejó con Silver Railing en Shabondi, seguía estando viva. Oda literalmente decidió responder esto diciéndole al lector que tenía escasa comprensión lectora. Vamos, que le dijo bobo en pocas palabras. Y luego le explicó que cuando comentaron dentro de la historia que una emperatriz había estirado la pata por el mal de amor que les daba cuando se enamoraban, se refería al personaje que reemplazó a Sakuyaku y que estuvo antes que Boa. Esta mujer se llamaba Toritoma. Lo curioso de todo esto es que todas estas emperatrices se han enamorado. Recordemos que la vieja gloriosa lo hizo y eso le llevó a formar parte de los Piratas Rocks. Más adelante Shaki, que fue quien la reemplazó, se enamoró de Rayleigh. Luego Toritoma también lo hizo y acabó estirando la pata por no salir a buscar a su armado. Y por último tenemos a Boa, que actualmente se encuentra enamorada de Luffy. Por otro lado, debido a la forma en la que Oda dibujó a la fallecida, muchas personas le encuentran parecida a Luffy, y esto dio pie a que se generaran teorías de que el personaje del que se enamoró fue de Dragon, que posteriormente tuvieron un hijo y como el revolucionario le dejó para seguir con sus ocupaciones, pues esta se despechó y acabó con San Pedro, cosa que, bueno, supongo que tiene sentido relativamente, pero si me lo preguntan a mí, yo prefiero seguir aferrándome a las propias declaraciones de Oda en donde comentó que la madre de Luffy no sería importante para esta historia, así que hasta que no diga lo contrario o lo demuestre en su manga, tampoco creo que Toritoma sea su madre. Aparte, si por lo que sea esta acaba siendo familiar de Boa y a su vez madre de Luffy, pues la cosa se pondría un poco turbia, ¿no creen? Continuando con las preguntas, un lector le cuestionó a Oda si los eventos de la película Strong World eran canónicos dentro de la línea temporal del manga de One Piece. Cabe resaltar, en esta película vimos actuar a Shiki, el León Dorado, un pirata legendario que en su momento formó parte de la banda de los Rocks, es decir, fue compañero de Shirohige, Kaido y Big Mom en el pasado. Y verán, con esto sucede una cosa curiosa, y es que en el capítulo 0 del manga, Oda nos dio a entender que regresaría eventualmente a la historia, cosa bastante interesante puesto que el personaje estaba vinculado a la búsqueda de las armas ancestrales, y esto en su momento le llevó a tener un conflicto naval contra la banda de Roger, en el cual puso contra las cuerdas al que posteriormente sería el rey de los piratas. Vamos, que un debilucho no era. Y claro, toda esta vaina ha hecho que muchas personas dentro del fandom quieran verle actuar dentro de la historia, y no solo en la película donde actuó como antagonista principal, razón por la cual seguramente le hicieron esta pregunta a Oda, y este último respondió que, debido a que le otorgó una fruta que le permitía volar libremente, y a que esto rompió una regla que él mismo se había puesto, ahora se veía en la obligación de implementarlo en la historia principal. Esto supongo que para darle un cierre a toda su trama, y que así no quede un loco que puede andar libremente por el mundo buscando armas ancestrales sin influir directamente en la historia. En pocas palabras, Shiki eventualmente aparecerá en el manga, gente. No.
Por otro lado, luego tenemos el caso de que un lector le preguntó a Oda por la apariencia del antiguo Shichibukai que derrotó a Ace en el pasado y que posteriormente acabó sustituyendo a Kuma. Esto se comentó en el capítulo 1100 del manga, y bueno, Oda decidió responderle dibujando al personaje, el cual estarán viendo en pantalla. Además decidió añadir información referente a este, y es que resulta que se llama Hanafuda, y según tenía como hobby coleccionar frutas zoans prehistóricas, vamos, las que usaban los tripulantes más relevantes de la banda de Kaido. A día de hoy Oda comentó que es conveniente que sus intenciones detrás de esto sean desconocidas, por lo que seguramente más adelante nos explique qué demonios hizo con esas frutas, o a quién se las quitaba, o quiénes se las acabaron quitando a él. Si me preguntan a mí, yo creo que esto acabará vinculándose con el trasfondo de alguno de los piratas bestias. Curiosamente, en la actualidad se está desarrollando una mini historia en donde es posible que les acabemos viendo a través del recorrido de Yamato, así que no descarten la posibilidad de que Hanafuda sea mencionado o que incluso aparezca en las portadas del manga eventualmente. Déjate de mamadas, Enrique, eso es una mentira. Más adelante tenemos el caso de la espada de Fujitora. Resulta que un lector le preguntó a Oda por el nombre y el rango del ameito del almirante, y este respondió diciendo que se llama Yakuza Kazen. No hablo takataka. Y que es una de las 12 Saijo o Wasamono, o dicho de otra manera, forma parte del grupo de las espadas de grado supremo en One Piece. Vamos, que es de las mejores de la historia, y que fue forjada por Fugetsu Kisaburo, un herrero de Wano, el cual fue apresado por Kaido junto a Shimotsuki Ushimaru cuando el Oni invadió el país. Y bueno, evidentemente con esto Oda nos está aumentando el nivel de combate del almirante de la marina, ya que no cualquiera es capaz de blandir una espada de tal calibre, cosa que seguramente se traducirá en una habilidad increíble con el arma. Y ojo, esto es comprensible tomando en cuenta que Fujitora no deja de ser un almirante, y que seguramente tendrá bastante relevancia en las batallas futuras que habrán en esta historia, por lo que debe ir adecuándole en la escala de poder actual para que no parezca un debilucho peleando contra quien le toque. Sin embargo, a mi parecer esto no está bien hecho. ¡Oh, my God! Quiero decir, este tipo de datos serían más interesantes si se comentaran dentro de la historia. No sé, imagínense que en lugar de que se nos cuente en un SBS, el propio Fujitora se lo hubiera comentado a Zoro en Dressrosa, o que el Peliverde se lo haya preguntado a él cuando ambos se cruzaron, o que en su defecto que se lo hubieran dicho a Zoro en Wano, ya que a fin de cuentas el herrero y posiblemente también el almirante sean provenientes de dicho país. Esto obviamente iría acompañado de más contexto del arma o de quien la empuña, así como también de acotaciones interesantes que haga Zoro y que le dejen mejor parado de cara a la percepción del público, pero al parecer Oda se la pelan los espadachines en general y no comentan nada al respecto. Dicho lo cual, no creo que esta revelación altere mucho el top 10 de mejores Meito que hice unos días atrás, así que se los dejaré por aquí por si les interesa verlo. Mondongo. Y ya para cerrar tenemos la pregunta de un lector francés, el cual hizo una que cualquiera con más de 2 dedos de frente se habrá hecho al ver a los antiguos agentes del CP9 como miembros del CP0, es decir, habiendo sido ascendidos luego de fracasar en Enies Lobby y empezar a ser perseguidos por el gobierno en su mini historia. Vamos, que no tiene ni el más mínimo sentido que estos tipos pasaran de ser prófugos de la justicia a agentes de un rango superior al que pertenecían previamente. Es por esto que el lector le preguntó las razones de esto, y Oda respondió que fue porque todos ellos ayudaron a desarticular un movimiento que se estaba haciendo en el bajo mundo con el fin de perjudicar al gobierno mundial, y como esto benefició al ente gubernamental, acabaron retirando los cargos en contra de ellos y les ascendieron por su buen trabajo, cosa que está bien supongo, pero que al igual que con la respuesta de la pregunta anterior, también opino que debió haberse plasmado en la historia principal y no en un SBS, puesto que la verdad es bastante desconcertante ver al imbécil de Rob Lucci como un miembro del CP0 luego de ser prófugo de la justicia. Y les voy a ser sincero, muchachos, esto me genera cierta desconfianza hacia Oda, ya que últimamente estamos viendo que deja para aclarar cosas importantes para la historia en los SBS. Lo hizo en su momento con el respectivo al tomo concluyente de Wano, y ahora lo está haciendo también con este. Esperemos que no se tome por costumbre esta vaina, porque si no la historia quedará con varios huecos argumentales dentro de su narrativa interna, y eso es malo, ya que la misma debe ser independiente del contenido externo a ella para poder ser comprendida. Pero bueno, como les dije, esto está lejos de ser algo bueno. Me siento estafado. Pero en fin, gente, estas fueron todas las preguntas y respuestas interesantes del SBS número 109 de One Piece. Por aquí les estaré dejando un resumen del SBS anterior que hice en su momento por si les interesa. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.